Es bueno dar gracias al Señor, cantar en tu honor altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad por las noches. Con el arpa de 10 cuerdas y la lira, acompañadas del rasgueo de la cítara. Pues con tus hechos, Señor, me alegras, ante las obras de tus manos grito. Qué grandes son tus obras, Señor, y qué hondos tus pensamientos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos quedamos en la página 34. Sí. Donde dice cuarto signo, la bestia de Oriente, capítulo 13, ahí viene un recuadro que ya se rellenó. Sí, ya. Cristo la definiría como un lobo disfrazado de oveja. Entonces ya decíamos que una bestia, de las dos bestias, una es como el poder político y la otra es el poder religioso, ¿verdad? que ataca a lo religioso, va en contra de lo religioso. Los sacerdotes paganos que propagan persecuciones contra los cristianos. Después dice, al tiempo que persigue a los cristianos, exige una credencial a los adeptos tan visible como un tatuaje. Por la palabra dice karma, en la mano derecha o en la frente. Es el nombre de la bestia o bien la cifra correspondiente. 3 veces 6. Sobre este número del 666 muchas cosas se han dicho, muchos intentos se han hecho para descifrar este número, esta cifra proporcionada con Juan. Se utilizó la isopsepia, semejanza de varios nombres con el mismo valor numérico. Se pensó que era una cifra triangular, por ejemplo, ahí estos números 1, 2, 3, 4, 5, el resultado 15 es la cifra triangular de 5. La triangular de 666 es 36. También se usó el simbolismo, el número 77 es la plenitud, el 888 simboliza la superplenitud de ser y poder que corresponde a Cristo, el 666 viene a ser deficiencia. Algunos dicen también, pues como el 7 es el símbolo de la plenitud o de lo perfecto, por eso Juan nos va a presentar todo en el número 7, y el 666 pues se considera que es el que no alcanzó al ser el 7, ¿no? Es decir, se queda, hace un intento, pero no llega a ser el 7. No puede llegar a la plenitud, pues intenta alcanzarlo, pero no llega. Una solución común a los tres alfabetos es que el 666 equivale a César Nerón. Sin duda, Juan escribió su Apocalipsis para lectores familiarizados con este criptograma, usado entre cristianos para despistar a sacerdotes y gobernantes perseguidores. Es decir, probablemente, no nos dice Juan, ni hay otros textos que así lo avalen, este número ya lo utilizaban, ¿no? los creyentes como algo pues simbólico o refiriéndose a un personaje ya o a algo pues a un acontecimiento, no saben. Probablemente aquí nos dice equivalente a Nerón, que fue alguien que persiguió mucho a los cristianos, no es de los que más, pero sí, y que cuando estaba medio loco hace que incendia la ciudad, era pirómano,
Bien, hay un recuadro, si está escrito, ¿no? Sí, todo está escrito, sí. Dice, de todos modos, lo que importa no es un determinado personaje del tiempo, sino el doble imperialismo político-religioso que en su astuto milenario zigzaguear manifiesta una inteligencia ultrahumana en todas las épocas humanas. Entonces, nos vuelve a decir, son estos signos, estos símbolos. Vamos a seguir adelante, después nos hace una mención pues de lo que debemos de contemplar en estos números. Página 35 pues, así no existe ninguna bestia con las características somáticas que describe Juan. Lo que sí existe son seres personales, angélicos o humanos, con formas de razonar, actitudes e intenciones comparables con las de las bestias del Apocalipsis, ¿no? Entonces no es como buscarle algo extraordinario o querer ver a estas bestias realmente, ¿no? Que salen del mar o del cielo, de no sé dónde, o que llegarán un día estas visiones a materializarse, pues no. Más bien es ver o tratar de interpretar. Juan escribe algo que está pasando o que va a pasar. Entonces, como hemos dicho, es un libro de esperanza, mirar a nuestro alrededor y nos hace más bien pensar en ellos. O sea, hay personajes que pueden cumplir con estas características. O sea, son comparaciones, es una manera de escribir que utiliza Juan y debemos de tratar nosotros como de visualizarlas, de compararlas. El quinto signo, el Cordero y su ejército, capítulo 14. Mientras el dragón y sus aliados, las dos bestias, organizan la revancha, alistando y marcando a sus combatientes, el Cordero Cristo concentra en el monte Sión su ejército, los simbólicos 144,000 marcados, con el nombre de Dios en la frente. Todos ellos cantan a Dios acompañándose con arpas. Sería un canto de alabanza, o de guerra, o de victoria ya segura. El versículo 4 dice Juan que han permanecido vírgenes, en griego partenin, un masculino que abarca también el femenino, equivale a nuestros célibes y tiene sentido más religioso que físico. ¿Sí? No significa realmente las personas que son vírgenes o célibes, sino más bien en el ámbito religioso, quienes han permanecido, cuidado la fe, no se han desviado en la fe, no han accedido a otras cosas en la fe, no han sido infieles a Dios, no han caído en algunas idolatrías. Más adelante nos va a presentar la imagen de la gran prostituta, ¿no? El sexto signo, la triple visión, capítulo 14, 6 al 12. Tres ángeles recuerdan respectivamente el eterno mensaje de felicidad que es el Evangelio de Jesús, la próxima caída de Babilonia, capital de la inmoralidad religiosa. En resumen, pues, estos signos van así brevemente y son como estos anuncios de esperanza. Entonces, estos ángeles nos hablan de la felicidad del Evangelio y de que el reino o este reino maligno, Babilonia, pues caerá. El séptimo signo, el juicio divino. El juicio favorable a los buenos se describe bajo la imagen de la ciega, que podemos leer ahí en Mateo 13:30. Ya decíamos que se separarán, o hay diversas parábolas que nos hablan de esta separación. Y en la siguiente, página 36, las 7 copas. Todavía de estos
7 grupos, que eran las copas, las voces y las visiones finales. Todavía hay estos grupos de 7 que van pues todos en la misma línea. Las 7 copas, capítulos 15 y 16, son las medicinas últimas definitivas. Estamos nuevamente en el cielo, sobre el cielo, inmenso como el mar, transparente como el cristal, salpicando de centelleos. Todo está de acuerdo con la cosmografía de hace 2000 años. Esta manera puedes entender la tierra, el lugar de los muertos y el cielo, ¿verdad? O los cielos, las regiones de los muertos y la tierra, que marca este centro. En el capítulo 16 describe el derrame de las 7 simbólicas copas, castigos o remedios, con efectos pedagógicos más y más graves, al igual que en el septenario de las trompetas. Varias plagas nos recuerdan las plagas de Egipto o detalles del Éxodo. Ahí viene vacío, ¿no? Unas rayitas. Sí. El versículo 2, ahí donde dice la B2, úlceras. La siguiente línea, versículos 3 y 4, agua convertida en sangre. Estos se asemejan pues a las plagas de Egipto, ¿no? Las úlceras, el río que se convierte en sangre. Versículo 10, siguiente renglón, tinieblas. Versículo 12, siguiente renglón, río secado. Ríos secados. Río secado. Versículo 21, tormenta y granizo. Nos dice aquí que el versículo 5 menciona al ángel de las aguas, es decir, la manera en la que entendían cómo funcionaba el agua antiguamente, pues algunos creían en los dioses, ¿verdad? Todavía aquí en nuestro antiguo México así se creía, ¿verdad? El dios Tlaloc, el que maneja las aguas y todo eso. Entonces, como para dar una explicación así más creyente, pues los ángeles se encargaban de manejar las aguas marinas, fluviales, manantiales. En el versículo 12 se habla del gran río Éufrates, era la larga frontera oriental del Imperio Romano. Según el versículo 13, espíritus infernales en forma de sapos deben persuadir a los gobernantes a que se reúnan en el lugar llamado Armagedón. Nombre en hebreo que significa literalmente el monte medido que existe, ¿verdad? Es el lugar, el Megiddo existe pues todavía. Una enorme fortaleza en las estribaciones del monte Carmelo, lugar geográfico y militarmente estratégico, teatro de históricas derrotas. Será pronto escenario de la total autoderrota de los ejércitos paganos. Entonces, aquí más bien se habla como de este lugar llamado Armagedón, como este lugar que ha sido distinción entre fronteras y que ahí se dará como una última batalla. Por elegir un lugar, no es que sea real, es por elegir un lugar ahí como un signo entre los creyentes de este lado del río y los no creyentes de aquel lado del río, por así decirlo. Entonces es igual, es un signo de división, o la línea que va a dividir un enfrentamiento, el lugar del encuentro donde se van a enfrentar estos ejércitos.
Esta visión de las 7 copas, como decíamos, se puede mirar ahí en lo que llenamos las úlceras, el agua convertida en sangre, las tinieblas, tormenta y granizo, como esta semejanza con las plagas. No son todas, son algunas de las que aparecen en el Éxodo, pero la finalidad de Juan pues es como esta parte, ¿no? En Egipto Dios envía las plagas para que el faraón pues se convence y deje ir al pueblo, lo deje libre. Sin embargo no se convence, al contrario, ¿no? Los esclaviza más, pónganle más trabajo para que no anden pensando en irse. Y entonces es como esta comparación, o sea, a Juan, o más bien a la gente, le parece que la persecución se está haciendo más grande. En vez de que se esté haciendo menor, se está haciendo más dura. Y es cierto, pues, o sea, nosotros que ya sabemos lo que viene en la historia, sabemos que la persecución se hará más fuerte, va a crecer todavía más. Llegará así el tiempo de paz, pero es cierto, o sea, esto que sentían las comunidades es cierto. La persecución se está haciendo más cruel, más fuerte. Entonces volvemos a decir, como es un libro de esperanza, pues Juan habla, o sea, es real, lo que están viviendo, de lo que nos está hablando, aunque lo hablen signos, es real, ¿no? La persecución se está haciendo mayor, sin embargo, serán liberados, van a alcanzar la victoria final, que nos hablan los siguientes capítulos. Las 7 voces celestiales, pues estas vamos a verlas así rápidamente, son también breves, son pocos versículos cada una de estas voces. La primera voz anuncia el castigo ya próximo de Babilonia, la grande, la máxima prostituta, la madre de todas las prostitutas de la tierra, el duplicado negativo de la mujer vestida de sol. Babilonia está asentada sobre muchas aguas, o sea, muchos pueblos y naciones. Se trata de prostitución física y religiosa, la física como pálida imagen de la religiosa, que es dejar a Dios para entregarse a Roma y sus dioses imperialistas. A esto se refiere, ya el Antiguo Testamento nos ha hablado de esta imagen de la prostitución, o el pueblo que se prostituye, o el pueblo que es la novia o es la esposa y se prostituye. Incluso la imagen de Oseas, como ya hemos visto, pues que se casa con una prostituta y ella se vuelve a ir a prostituirse y la vuelve a llamar a su casa. Es este signo de esta relación del pueblo que se va, y aquí se le habla como la grande, pues, la gran prostituta, la máxima, la madre de todas, pues como este lugar inmenso de donde vienen muchas doctrinas, muchas falsas religiones, muchos falsos sacerdotes, muchos de estos peligros. Entonces a eso se refiere, pues, en esta imagen de la prostitución. El vestido y las joyas de Babilonia, en el penúltimo párrafo, pueden simbolizar la magnificencia artístico-monumental de Roma. En el versículo 7 se insinúa algo muy extraño: no es la mujer la que guía a la bestia, sino esta última la que lleva a su antojo a la mujer jinete, como haciendo una referencia a estos dioses Baco y Venus, dioses romanos, o estos nombres corresponden a los dioses romanos, que eran los mismos que los griegos. Van siempre juntos. Entendemos que los vicios son instrumentos del imperialismo y este a su vez instrumento del dragón. Es decir, todo esto va de la mano. A eso se refieren estos signos. Entonces no es la mujer la que guía a la bestia, sino la bestia la que lleva a su antojo a la mujer y el jinete, a la mujer y el jinete. Como este signo, pues, de que el imperio y los vicios pues están de la mano. El mismo imperio ha fomentado, ha hecho crecer, ha llevado adelante estos vicios. Las 7 cabezas de la bestia que la sostienen son 7 montes que se encuentran orográficamente asentada la ciudad de Roma.
Era conocida como la ciudad de las 7 colinas, o todavía no sé si otra vez se le diga así, ¿no? Y de hecho algunos nombres de los lugares así tienen que ver con la colina, tiene sus nombres, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces ya desde entonces era así conocida, entonces se refiere a esto. Estas 7 cabezas de la bestia son estas 7 colinas donde se asienta o donde está construida la ciudad de Roma. La serie de números que vienen en los versículos 9 al 12 son aparente valor matemático. Quizá tenían la finalidad de despistar una fácil individualización con respecto a los emperadores de la época. Más que desafiarnos con enigmas, adivinanzas, curiosidades, quizá Juan desea que agucemos nuestra mente para vislumbrar asuntos vitales, perennemente actuales y de eternidad. Entonces nos vuelve a decir el texto, y más aún porque en estos versículos 9 al 12 parece que los números que nos dan pues no tienen sentido, no van como en la misma línea que los anteriores. Entonces quizás para confundir, o sea, si alguien llega a escuchar, a ver, a leer, pues como que ya no encuentra el sentido. Entonces nos invita el texto a que más que queramos descubrir o ponerle letras o descifrar o tantos intentos que se han hecho de querer descubrir en los números pues una clave, una revelación extraña, pues Juan simplemente nos invita a mirar, ¿no?, lo que está pasando a nuestro alrededor, así como él miró la realidad y le da así como un cierto símbolo comparativo, pues que también nosotros podamos mirar la realidad. No es que estos números tengan así un significado muy importante. El capítulo 18 se abre con la segunda voz celeste. Un mensajero de Dios pregona la destrucción de Babilonia. Versículos 1 al 3. Ya. Ese es el segundo mensaje. La primera voz está a Babilonia, la gran prostituta. La segunda voz pregona la destrucción de Babilonia. La tercera voz se refiere a las lamentaciones. En hebreo, kinot, como las lamentaciones de Jeremías, el profeta. Gritos, alaridos, llantos, los comerciantes y los marineros de la gran flota mercante del Imperio Romano a la vista de la inesperada destrucción de la gran ciudad. Paganismo es adorar la materia y colaborar para que sea adorada en lugar del creador de la materia. Lo que las lamentaciones subrayan más es el aspecto derrochador y desmedidamente consumista de la gran ciudad, la cual era comparable, según el antiguo historiador Orocio, con un vientre insaciable. Algunas muestras son la madera llamada puya, que fabricaban en Roma mesas, cada una de las cuales costaba 1.000.000 de sestercios, cantidad equivalente al costo de 120 hectáreas laborales. Entonces, creo que a una hectárea de maíz se le sacan como 11, 12 toneladas. Entonces, échenle el número. Una mesa que valía el costo de 120 hectáreas laborales. Se usaba en Roma un tipo de canela llamada cinamonón, que costaba el equivalente a $5,000 cada kilogramo. Según los versículos 19, el versículo 19, los dolientes echan polvo sobre sus propias cabezas, es señal de gran tristeza entre los orientales. Ya habíamos mencionado alguna vez que se hablaba mucho de que la riqueza de la verdadera gente rica, pues, del imperio, pues no se comparaba con lo que hoy tenemos. Hace algunos meses, o no sé, más de un año, se decía que Elon Musk era
económico de toda la historia de la humanidad. O sea, nadie había tenido tanto poder económico como él. Y a lo mejor sí, pues él pudiera decir, me voy a gastar en, no sé, en un kilo de canela, ¿no? O en una mesa de tantos dólares o lo que sea. Pero es un hombre que anda en todos lados, ¿no? Y es una sola persona que ha monopolizado. Pero aquí estamos hablando de la clase rica de Roma. O sea, no es nada más el emperador el que hacía estos gastos. O sea, había personajes, a lo mejor los mismos tetrarcas o personas de mucho dinero, dueños de muchas tierras, o que tenían estos gastos exagerados, pues. Ya decíamos, ¿verdad? Que el otro día leía también un librito de historia, que un historiador escribe, o sea, los banquetes romanos no era dar en abundancia cosas, sino que la gente quería ver quién iba a dar lo más raro. Y ya decíamos que había como las sopas de lenguas de gorrión y de culebras. Así dijo, ¿no? Entonces, de varias cosas, sí había unos. Leí que hay como unas. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sí son como son unos peces alargadillos que se dedican como a succionar, se pegan y succionan. Entonces se preparan en su propia sangre. Esos se abren. Sí, pero son grandes. Y se abren y se cocinan en su propia sangre, pero hay que saberlos cocinar porque si no saben mal, pero que eran un deleite, pues. Y era muy difícil conseguirlos. Creo que se consiguen a la fecha en algunos lugares, en España, en Roma, no sé dónde más. Y es muy caro, pues. Pero, o sea, era eso, pues. Ir a un banquete no era decir, va a haber mucha comida. O sea, era ir a ver quién daba lo más extraño. O sea, por un lado te encontrabas esas cosas ahí en sangre, algo muy especial. Unas sopas con lingüitas, y ¿esto qué es? O sea, era el que gastaba más extremo en cosas extrañas. No nada más era que, puede correr, y esto, no. Era ver así cosas muy extrañas. Entonces, pues, esto nos hace ver, o sea, imagínense la gran desigualdad, pues, que había. Por eso, o sea, mucha gente nunca en su vida había probado así cosas. La gente pobre era muy pobre y vivían, pues, casi lo que al día agarraban, ¿no? O ahí su gallinita, lo que tenían. Y poca gente tenía acceso, pues, a todo esto, ¿no? O sea, todavía en el México virreinal, cuando uno va a visitar así los pueblitos y eso, por poner un ejemplo, la gente común no tenía acceso al azúcar. O sea, los dulces, los artes de membrillo, los postres, los pasteles, la gente común no tenía acceso al azúcar así. Entonces imagínense, no había nada de una conchita con leche, no había. O sea, no había acceso al azúcar. Entonces imagínense esa vida, o sea, ahorita aquí cualquiera saca un dulcecito, lo que sea, un pastelito ya es de lo más común. Pero antes, o sea, no hace tantos años, en el tiempo aquí en México, o sea, no había siquiera acceso o sea, entonces así vivían los cristianos. No tenían acceso a todo, o sea, nada más lo oían, lo escuchaban, así casi como leyendas, se imaginaban algún día a lo mejor que los invitaran así de colada a un banquete, ¿eh? Ahí por si las dudas, por si alguien se equivocaba. La cuarta voz celeste es la de un ángel atlético que simbólicamente levanta una enorme piedra y la arroja en el mar, explicando que de manera semejante también Babilonia desaparecerá sin dejar huellas. La quinta voz es la de una inmensa multitud, que en el cielo da gracias a Dios en vista de las justas medidas tomadas contra la corrupta y moralizante Babilonia y en favor de los cristianos perseguidos. Sobresale el estribillo la aclamación salmónica aleluya, palabra hebrea compuesta que significa alabar al Señor, al tiempo que la ciudad pagana se hunde en la muerte y el olvido. Ahí vamos a alguien
19, del 1 al 10. Vamos a ver este cántico del triunfal de los elegidos. Y nos vamos a acordar, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Es un texto importante. Entonces, al escucharlo o al leerlo, pues nos vamos a recordar que ya lo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué dijo que era qué? ¿El qué? 19, del 1 al 10. Dice: después oí en el cielo un gran ruido, como el de una muchedumbre inmensa, que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y volvieron a resonar las voces: aleluya, su madera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Salió después una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de aguas caudalosas, al fragor de imponentes truenos. Decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dijo: escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Sí, se les hizo familiar el lenguaje, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Es el Cordero, es el Cordero. Es el Santo también, ¿no? Esta inmensa turba de los elegidos se unen en el cielo con los ancianos y los 4 vivientes, y todos juntos entonan el aleluya triunfal. Lo mismo que en la 9ª sinfonía de Beethoven, el himno gozoso se inicia tímidamente y va subiendo poco a poco hasta explotar el coro final. También aquí, en medio de este aleluya clamoroso, aparece el tema nupcial, las bodas del Cordero. Pero antes de que pueda desbordarse definitivamente, en el capítulo 21 se verá cubierto por un terrible canto de guerra. Y a la vez, ya hemos dicho que en estas visiones de Juan, pues muchas veces es esta visión litúrgica, como lo que está pasando en una celebración litúrgica. Entonces, esta es como este signo, ¿no?, de los que llegan, esta muchedumbre que cantan, y luego como esta visión celestial de los que cantan también en la aleluya, y estas bodas del Cordero, pues, que es este signo de la comunión, el signo de la cercanía de Dios con el pueblo en la celebración. Entonces también pudiera vislumbrarse ahí esta visión litúrgica. La 6ª voz viene de la misma multitud anterior, alentada por el propio Dios. Lo alaba no solo por castigar a Babilonia, sino por preparar con ello la triunfal celebración de las bodas del Cordero. Las bodas de Cristo con la humanidad fiel, la humanidad que Cristo adquirió vertiendo su propia sangre. Bien, hasta ahí estas voces. Las 7 voces. No, sí son las voces, sí, ¿no? Sí, de estas 6, 17, 18 y 19. Vamos a la última parte, las visiones finales. Todavía queda la conclusión también.
Estamos igual, estas visiones van a ser como esta visión de lo terrenal y de lo celestial. Entonces, tener en cuenta eso en estas visiones. Primera visión: el ejército del Mesías, el conductor supremo, Cristo, es el fiel y veraz, es decir, firme, cumplidor, verídico, más aún, la verdad. Él es el verbo de Dios. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y estamos en qué? 19. Sí. Bueno, aquí no dice, pero en el inicio, en el versículo 11, 19, 11 dice: vi el cielo abierto y había un caballo blanco que lo montaba. Digo, el que lo montaba se llama fiel y veraz, juzga y combate con justicia. Entonces lo que aquí nos está diciendo es que este que monta es Cristo, ¿no? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que llega en este caballo blanco. Esta visión pues como triunfal. Cristo cabalga cubierto de un manto, o sea, de una clámide de general romano, salpicada de sangre. ¿Acaso la anticipada sangre de los enemigos derrotados en la batalla final? Más seguramente es la sangre del propio Cristo, que derramó como rescate universal. Es como la imagen del Cordero, ¿verdad? En el Cordero se ve que tiene una herida de muerte, pero está levantado, ¿no? Pues así llega con esta sangre, es su propia sangre, pero no se ve que padezca, pues no se ve que venga enfermo, derrotado o herido. Simplemente nos habla que tiene esa sangre. Más seguramente pues es la sangre del propio Cristo que Él derramó como rescate universal. Bebamenon, el verbo griego baptizo, que significa que el manto de Cristo, más que salpicado, fue sumergido en sangre. El verbo baptizo significa sumergido. Entonces aquí utiliza una variación de este verbo que significa pues que no está salpicado, así no es de 2 o 3 gotitas, ¿no? Sino que está sumergido en sangre, está como bañado en sangre. Segunda visión es la invitación a las aves de rapiña para que acudan al raro y macabro banquete que representan los incontables cadáveres de los enemigos de Dios. Ya es como la visión triunfal, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar con todos estos que están ahí? Pues hasta las aves de rapiña van a llegar y se van a llevar todo, ¿no? Y pues así se... Tercera visión es el combate, mejor dicho, el desenlace del combate, la asombrosa facilidad de la victoria, quizá la justicia. Juan en el versículo 21, fueron muertos mediante la espada de Cristo. Una sola palabra de Cristo, dueño de la historia, y una victoria que parecería imposible para los cristianos, ya está. Esta tercera visión nos dice pues, que la victoria ya está. ¿Cómo se podía ganar? Pues no se veía por ningún lado. Y aquí dice, pues ya en el campo se ven tendidos los cadáveres del enemigo. Cuarta visión, capítulo 21:3. Es la prisión milenaria del dragón. Juan nos recuerda que el dragón es la serpiente antigua, al menos tan antigua como la humanidad. Antigua también por usar siempre la misma antigua arma, la mentira. Un mensajero de Dios ata al dragón por 1000 años. Como siempre, el número no es matemático, sino simbólico. Expresa un tiempo considerable. Más largo, por ejemplo, que los 1260 días que fue la persecución. Según algunos estudiosos, los 1000 años son el tiempo que corre desde la primera venida de Cristo hasta la última venida, la parucía.
Al final nos dice, en las vísperas de la parucía, durante un breve tiempo, el dragón será desatado, quizá para acelerar la autodefinición de los últimos seres humanos. Aquí nos insiste otra vez el texto, que estos números no es matemático, sino simbólico. O sea, por eso hay gente que crea es que 1000 años, y luego otros 1000 del dragón, y luego otros 1000, no, ya se va a acabar el mundo. O sea, ya son los 2000, los 3000, no, o sea, no es este número de multiplicar por 1000, lo milenario significa, o sea, un tiempo muy prolongado, que no alcanzaremos a ver, pues. Todavía dijéramos 100 años, a lo mejor sí los digo, ¿no? Pero 1000 pues ya no nadie, entonces se refiere a un tiempo que no vamos a alcanzar a ver, pues, un tiempo muy largo, que alguna generación verá, no sabemos si nosotros, ¿no? Pero no se refiere a eso, pues. O de aquí, pues mucha gente también ha sacado, ¿no? Como que habrá un tiempo en el que todos serán creyentes, todos los que vivamos en el mundo vamos a ser los creyentes católicos, y luego vendrá otro tiempo también de los malos, ¿no? Tiempo de los malos, tiempo de puros católicos todo el mundo, y luego tiempo de otra vez otros malos, ¿no? O sea, es irreal, no es algo que vaya a pasar, o no se refiere a esto, pues, este tipo de visiones. Quinta visión, el reinado de los 1000 años, que hablamos de esto mismo. Los mártires cristianos reviven y reinan con Cristo durante 1000 años. O sea, no se refiere a que en el mundo pues vayan a estar los puros santos, ¿eh? No vaya a haber nada de personas comunes o nosotros. Juan aclara que los cristianos no mártires no tendrán esta primera resurrección, sino tan solo la segunda o general al fin del mundo. Aquí nos habla, pues, de que estas interpretaciones milenaristas han sido usadas por muchas de estas iglesias, denominaciones cristianas, los anabaptistas, labaristas, darvistas, tabonistas, adventistas, testigos de Jehová, que ya le cambiaron, ¿no? O le cambian, no sé. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tesis milenarista volvió a asomarse entre los católicos. El 21 de julio del 44, el Santo Oficio declaró que el milenarismo, aún el moderado, no puede enseñarse sin peligro. Es decir, el estar hablando de estos periodos de 1000 años no es peligroso, no va de acuerdo a la revelación que tenemos. Entonces, por eso nos insiste el texto, ¿verdad? Son números simbólicos, podemos decir eso, que es un tiempo prolongado, que en realidad no sabemos cuánto durará. La sexta visión, el juicio final, nuevamente libre el dragón, movido de su odio, petrificado, vuelve a la misma táctica. Ya no cuenta con las dos bestias aliadas, pues ya no existen. Entonces alborota las hordas salvajes que simbólicamente actúan en la periferia del mundo civilizado contra los cristianos. Y ya pues nos habla así como de diferentes propuestas, Gog y su reino Magog, que se localizan en Turquía. O sea, pueden ser estos signos de las fuerzas de otros pueblos. Tiene pues lugar la resurrección segunda, universal, de todos los seres humanos y la ineludible concentración alrededor de Cristo, pues. Y aquí de estas visiones, de las últimas 2 o 3, este tipo de visiones de los mártires y de los que resucitan, y de unos sí, otros no, y todo esto, dice San Agustín, tales libros simbolizan una intuición intelectual en virtud de la cual todos los hombres verán simultáneamente lo que merecen sus vidas de acuerdo con sus propias obras. De esto habla San Agustín. Por ahí un sacerdote, cuando habla de su testimonio o de las visiones, cuando murió un tiempo en el hospital, dice que tuvo unas visiones y que él se sentía un buen sacerdote,
pero se dio cuenta que le tocaba el purgatorio, ¿no? Y dice, él habla de esto, dice, es que el juicio no es que te van a hacer, que Dios está aquí, te va a decir, no, hiciste esto y esto y esto y esto, no, o sea, tú solo, dice, él decía así, como que Dios te comparte su inteligencia y tú solo ves tu vida así toda y agachas la cabeza y dices, no, pues no la hago. Es como cuando entras a un lugar así muy elegante y estás todo sucio, o sea, nadie te impide entrar, pero tú te sientes como que, pues, no, o sea, aquí voy a ensuciar todo. O sea, vengo de acá, de lavar los cuerpos, todo con las botas salpicadas y todo, pues no. Entonces, como que uno mismo no se siente bien y por eso uno mismo. Entonces, San Agustín habla como de esta parte, ¿no? Él le llama así una intuición intelectual en virtud de la cual todos los hombres verán simultáneamente lo que merecen sus vidas de acuerdo con sus propias obras. Es decir, es el juicio, pero no es que Dios te juzga, es que tú mismo, o sea, tú tienes esa capacidad intelectual en que ves tus acciones, tus obras y con mi modo, ¿no? Y San Agustín dice, aclara que no es sino la presencia divina. La sentencia de Cristo se basa en las cosas escritas, es decir, no en las palabras, sino en las obras, tenaz y exactamente conservadas en la memoria divina. Es como dicen algunos, los del coro le cantan, Señor, te amo y me entrego a ti y todo, pero en la vida pues no se ve. Porque me acerco a ti, que te amo y que comulgo y que muy contento, y llega la hora de la comunión y para atrás, pues no. O sea, una cosa dicen las palabras, pero la vida no. San Agustín nos dice aquí, pues, o sea, aquí lo que está escrito se refiere a las obras. De nada sirve que yo diga, no, sí, yo, un perro, yo daba la vida por ti y se escondió, pues no. Entonces, a eso se refiere, pues. Nos habla de esta visión de juicio. Vamos a terminar esta sexta visión. Estas visiones vienen escritas de forma rápida como acontecimientos pasajeros, desagradables y disuasivos. Juan tiene prisa de llegar para detenerse y saborear la última visión, la séptima, la nueva Jerusalén. Los judíos siguen también en la actualidad hermoseando la Jerusalén terrestre. Debe ser, según ellos, la ciudad más hermosa del mundo. La maqueta, por así decir, la puerta terrenal de la Jerusalén celestial. Entonces, aunque no es la ciudad más bella del mundo, ¿verdad? Pero ellos tienen, o sea, así se refieren a ella porque es como la puerta, ¿no? Es donde se vivió, o se vive pues esta religiosidad, esta fe en Dios, y es como el signo material, terreno, de que pues, seremos llevados a la Jerusalén del cielo, a la ciudad de Dios. Y aquí pues habrá mucho que decir o no, a veces decían algunos que Tierra Santa es el depósito de la fe, así se le llama, porque vas y ahí dejas tu fe, ya depositas, te vienes sin fe, ya, no, aquí estuvo Cristo, está bien gacho, Regresas. entonces dicen, pues no, no se refiere tanto a eso, a que en realidad lo sea, sino que es este lugar visible, material, donde se ha abierto la puerta a la fe, a la revelación. Y ciertamente dicen, precisamente, o sea, Jerusalén es un lugar único en el mundo, donde confluyen las tres más grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islam y el cristianismo. O sea, ahí conviven, se comparten horarios, se comparten cultos, se comparten tradiciones, tierra, todo, peregrinan gente de estos tres cultos, que es la mayoría de la población mundial, ¿verdad?, que profesan alguna de estas tres religiones. Entonces sigue siendo hoy un signo visible de la fe, pues. No nada más para el católico, sino para el judío y también para el islam. Entonces, pues de ahí tenemos el mismo Padre. Si bien el Islam concentra su festividad en la Meca, en Arabia, sin embargo, pues, su tradición de ahí surge también. Entonces ahí se concentra, pues además de otras personas, ¿cómo llamarlas? O sectas, ¿no?
con tu espíritu.